Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Simbólicamente, uno puede tener alas, pero no vuela, como el avestruz. Entonces pregunto, ¿quién de nosotros se considera que vuela alto? Entonces aquí nos conectamos con el aspecto psicológico de la egolatría, del orgullo místico, del orgullo, de ese yo psicológico actual que es horrible, que le encanta el personalismo y que alimenta mucho el orgullo, creando la mitomanía y dando, dijéramos, más fuerza al yo psicológico, tanto individual como colectivo. Es decir, aquel yo que se reviste de alabanza para nutrir al yo, el yo que nutre al yo. Entonces vemos la gran falsía e hipocresía que existe en la alabanza que se convierte en adulación. De eso es que estoy hablando, desde el punto de vista psicosocial. ¿Qué significa esto? Que un avestruz no vuela. Claro, sí corre, sí, pero no vuela. Entonces ahí vemos la expresión de ese síndrome, que nosotros caemos en el estado de mitomanía porque nosotros consideramos que sabemos. Y mientras más títulos tenemos, más engreídos somos que más sabemos. Pero sin embargo, cuando la vida nos plantea un desafío, las teorías no nos sirven. Claro, este punto es psicoanalítico y reflexivo, con la intención y el esfuerzo de plantearles a ustedes, a través de una interpretación temeraria, dijéramos así, del aspecto psicológico del orgullo y de la ambición y de la codicia, que a nosotros no nos agrada que nos lo digan de frente. Entonces, como la verdad es muy dura, tenemos que utilizar estos recursos. Y Job nos lo muestra maravillosamente, porque quiero recordarles algo, informarles algo. Job representa también el prototipo psicológico de perfección humana, igualmente que Jonás, aunque no son salvadores, ellos lograron la cristificación. Igual que Pablo también, que le voy a buscar donde está escrito en el versículo exacto, que siempre se los prometo, pero nunca lo hago. No he tenido tiempo, pues, pero eso está escrito allí al que quiera realmente comprender lo que se le está comentando. Entonces, ¿qué es lo que quiero aportarles a ustedes? Que la naturaleza nuestra orgullosa se oculta, porque la naturaleza del yo es ocultar nuestros errores. Entonces, no vale carita fingida, no vale nada de eso, porque cuando la gente nos hiere, cuando nosotros salimos afuera y alguien nos empuja o alguien nos humilla, entonces sale el yo herido. Y entonces ahí es donde quedan los hechos. ¿Tengo yo tanto estudio para qué? Si solamente me tocan así y me sale el orgullo. Entonces, en ese sentido, el orgullo es un defecto psicológico muy grave, que hace mucho daño a la conciencia, al alma, al espíritu, a tal punto que Dios, dijéramos, abomina del orgulloso. Es decir, Dios no aprecia al orgulloso porque lo humilla, porque le toca las vértebras cervicales, porque le dice hasta aquí la altanería. Vamos a decirlo así, en otras palabras. Ahora bien, en el síndrome del avestruz vemos el miedo, pero es un animal poderoso, enorme, que corre más que un caballo, pero no vuela. Entonces nosotros estamos llamados a ser libres. Ser libre significa volar. Volar significa tener las alas del espíritu. Y repito, esas alas realmente salen de las vértebras cervicales al hombre verdadero que se ha perfeccionado en el amor crístico a ese nivel y que ha pasado la iniciación de Melquisedec. Me estoy refiriendo a la quinta iniciación del fuego de Melquisedec. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora bien, esas alas en la antigüedad, en la mitología, están simbolizadas por Mercurio, por las botas de Mercurio, o por las alas de Mercurio, o por el caduceo de Mercurio. Estoy hablando de símbolos, hermanos, hermanas. Les suplico paciencia y un poquito de libertad intelectual. Entonces, las alas del espíritu es vivir en Dios, en paz, y contemplar su ciencia. Es decir, la vida de Dios manifiesta es lo que nosotros llamamos ciencia, cuando Él nos las da para que nosotros las interpretemos, para amar a la humanidad y para servir a la humanidad. Entonces, el que no conoce los misterios de Dios no es científico, porque los misterios de Dios son ciencia pura. Es lo que quiero decir, pues. Entonces, los grandes profetas que resucitaban muertos, etc., y las grandes obras que hizo Moisés con su poderío, los hizo ¿por qué? Porque Dios le dio esa facultad. Pero Dios le dio la facultad porque él tenía ese perfeccionamiento. Porque si Moisés no fuera levantado la serpiente de bronce en el desierto, él no fuera hecho eso. ¿Comprenden? Entonces, cuando les hablo de Moisés y les estoy hablando de la serpiente ígnea de Moisés, estoy hablando de los misterios de Melquisedec que se relacionan con el fuego,
y se relacionan con Dios Madre, con el amor, con el nacimiento segundo, etc. Entonces, cuando nosotros comprendemos que estamos llamados a ser ángeles, no por evolución, no porque nos vendieron el título, no por buena gente, sino porque tenemos la iniciación de ese nivel, entonces en ese perfeccionamiento, en esa pureza que está descrito en el Apocalipsis, entonces nosotros ya no seremos un avestruz. ¿Comprenden? Es decir, que nosotros aparentemente seríamos hombres normales, es decir, personas, pero en las dimensiones superiores de la naturaleza, en los mundos celestes de Pablo, somos hombres verdaderos porque tenemos presencia de ángel, de arcángel o de lo que dé lugar según nuestro trabajo interior y según la iniciación de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz. ¿Qué más puedo decir de este asunto del síndrome del avestruz? Es de que cuando nosotros queremos dejar de sufrir, tenemos que mirarnos a sí mismos qué es lo que somos. Si somos un avestruz o qué somos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que somos muy santos, pero no lo somos. Porque inmediatamente cuando nos prueban la santidad fracasamos. Y entonces terminamos cometiendo errores hasta sociales. Y algunos son punibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos prueba a través de la vida. Entonces, como Dios nos prueba a través de la vida es una gran prueba. Y esa gran prueba está constituida por infinidad de pruebas todos los días. Entonces, todos los días para mí debe ser trabajo en Cristo. Debe ser trabajo en obra para perfeccionarme en el amor, aprovechando cada circunstancia con mi semejante. Por eso hay que amar a Dios dentro del semejante, por eso hay que amar a Dios dentro de nosotros mismos y por eso hay que amar a Dios sobre todas las cosas. No amor propio. Ahora, es interesante, cuando nosotros comprendemos lo que somos, nos autodescubrimos y podemos desarrollarnos. Es decir, podemos crear una octava superior de creación dentro de nosotros, que es lo que plantea Pablo, el hombre dentro del hombre. En ese caso nosotros seríamos, psicoanalíticamente, como personalidad, una crisálida, y el hombre sería la creación. Ahora bien, ¿qué más dice la insensatez? ¿Por qué nosotros somos ambiciosos? Bueno, algunos de nosotros no ambicionan tener dinero, pero ambicionan tener perfección como Pablo, como Moisés, como el Cristo. Algunos de nosotros no codiciamos tener una buena casa ni tener un buen vehículo, pero codiciamos no ser codiciosos. Codiciamos la santidad, codiciamos la paz. Ese es el detalle. ¿Qué es lo que nosotros codiciamos? ¿Qué es lo que nosotros ambicionamos? ¿Por qué nosotros estamos como estamos? ¿Por qué este mundo está como está y por qué este país está como está? Eso sería muy interesante que nosotros nos preguntáramos, porque recordemos que el país es la sociedad completa de una nación, dijéramos, aparte de la locación, de las altitudes, de las coordenadas, etc. No, desde el punto de vista psicológico, en la sumatoria de individuos. Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros estamos en caos, dijéramos, en el sentido que estoy hablando, es porque cada individuo lo está. Si el individuo logra un estado superior de ser, se acaba el dolor en cierto nivel. ¿Por qué? Porque cuando muere la ambición, aparece la cooperación verdadera, aparece la bondad, la caridad, aparece la asistencia al necesitado, aparece te enseño, te ayudo, podemos hacerlo. Es decir, aparece la verdadera comunión. Y esa comunión socialmente es una comunidad. Bien, en el contexto que estoy hablando, pues. Total, ¿qué significa entonces la insensatez? La insensatez aparente es en el síndrome del avestruz, que el avestruz entierra sus huevos. Pero eso tiene una razón natural. Y eso lo pueden estudiar ustedes. Porque yo no vine aquí a dar una cátedra sobre el asunto. Vine fue a hacer una interpretación temeraria, metafóricamente, para expresar lo que es el yo, lo que es el ego y por qué estamos como estamos. Total, a veces nosotros tenemos problemas económicos, es por eso. Y esa es la causa causorum de este compartir en este instante. Que podamos trascender el estado en que estamos y superar el nivel de ser que estamos, superando nuestras limitaciones psicológicas, para que nosotros podamos tener dicha, prosperidad, paz, para que nosotros podamos desarrollarnos socialmente
y para que nuestra familia también lo haga. En todo caso, al tenor, dice el versículo 17 del mismo capítulo 39, porque Dios le privó de sabiduría y no le dio inteligencia para que atendiera su juego. Es decir, como no es un proceso semejante al género natural de las aves, él es una excepción, o él es una de las excepciones, que no calienta su huevo para que nazca el polluelo, en este caso de avestruz. Y entonces se ve como cierta insensatez. Así somos nosotros. Es decir, aparece el yo de la insensatez. Pero nosotros sabemos que la insensatez es casi la locura, es casi la demencia. ¿Por qué? Por el estado absurdo del entendimiento. Así puedo destacar y compartir el punto interesante del mensaje de Job cuando se dirige a él Jehová en ese capítulo. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta? Es la siguiente. Cuando nosotros nos autoobservamos y autodescubrimos en la convivencia, aparece entonces la palabra orgullosa, el ceño orgulloso, la altivez de nuestro rostro orgulloso, un caminar orgulloso, un continente orgulloso, un saludo orgulloso, y se nos ve a nosotros ostentación. Es decir, ostentamos, ya sea ropa, ya sea joyería o ese tipo de cosas. El asunto no está en tenerla, en la posesión. El asunto está en cómo me siento. Porque cuando nosotros no nos sentimos en sí mismos como seres, sino que nos sentimos en las cosas, cuando nosotros nos sentimos en lo que poseemos, cuando nosotros nos sentimos, pensamos y somos proyectándonos desde nuestras posesiones o propiedades, ya sea conocimiento, ya sea dinero, ya sea lo que sea, nosotros estamos equivocados y necesitamos rectificar, corregir esa equivocación. Y esa es la propuesta de Construyendo Humanidad en esta edición número 63. Compartimos la simbología, dijéramos, temeraria, psicoanalítica de Job 39 a la luz del síndrome del avestruz. Pero total, en Lamentaciones 4.3, rápidamente, vamos a buscar 4.3, dice: aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. Entonces aquí aparece otro aspecto psicológico del avestruz, que es la crueldad. Ahora bien, vamos a preguntarnos, los papás del mundo y las mamás del mundo, o la gente, los tutores de los niños del mundo, ¿hasta dónde nosotros tenemos psicológicamente ciertas facetas de un chacal, de un avestruz en el desierto? ¿Dónde está nuestra crueldad? ¿Dónde está nuestro orgullo? ¿Dónde está nuestra avaricia? Eso es el mensaje de esta mañana. ¿Cuál es el llamado, la exhortación? A que rompamos con la cadena nefasta de la violencia, que nos amemos, que nos perdonemos, que cooperemos los unos con los otros. Y rompamos también con el eslabón nefasto de la ignorancia, que es profunda y que es una desgracia. Total, hemos concluido. Que la paz de nuestro Señor el Cristo sea con todos vosotros, en cuerpo, en alma y en espíritu, para que seáis llenos de luz, iluminados, y en esa luz, en ella y con ella, vuestra vida sea plena, próspera, feliz. Amén.